Segundo video de la reconciliación. Entonces estamos hablando de los pecados que hay en las religiones. Si nosotros predicamos la idolatría y predicamos en contra de la fornicación, porque la fornicación es, imagínense, toda la gente católica está engañada porque piensa que se casaron, porque se fueron a casar delante del palo, y como piensan que el palo es Dios, que el árbol es Dios, entonces Dios no estuvo ahí nunca, jamás. El que hace la unión es el Espíritu Santo de Dios, el que lo casa a usted. Pero como el Espíritu Santo no está donde está la abominación, donde están los ídolos, donde están los palos, usted solo se casó legalmente en su lugar de nacimiento, en su estado, en su país, pero Dios nunca estuvo ahí. Y entonces si Dios, si Dios nunca estuvo ahí, entonces eso se convierte en fornicación. Usted está viviendo con su esposa en fornicación porque el Señor Jesucristo nunca estuvo ahí, pero el diablo le hace pensar que sí, Dios estuvo ahí, y ese es el engaño. Acuérdense que Satanás es el príncipe de este mundo, el mentiroso. Cuando habla mentiras, de lo suyo habla. Entonces el diablo es mentiroso y lo que quiere es arrastrarlo a lo profundo del infierno. Entonces, mire lo que dice aquí, 2 Corintios 5:19, que Dios... Mire qué tremendo este versículo, es como una revelación para que usted lo entienda. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo, quiere decir adentro, es el mismo Dios, es un solo Dios. Cuando hablo de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, no estoy hablando de tres dioses, porque si no sería un idólatra. Me faltarían dos dioses más para ser politeísta, como eran los mayas. Entonces, cuando se está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Biblia significa un solo Dios que se manifiesta, que trabaja, que es multipresencia. Dios está en todo lugar. Mire cómo es eso. Entonces la Biblia misma, la misma Biblia te enseña. Si tú crees que Dios es uno, bien hace. Los demonios también creen y tiemblan, pero ellos no se convierten. Entonces mire qué preciosa revelación. Ahí te está diciendo que Dios es uno, si lo entiendes. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, adentro de Cristo, o sea, era Cristo, y es reconciliando consigo al mundo. Entonces Dios es el Salvador, el Señor Jesucristo es el Salvador, el Espíritu Santo es el mismo Salvador que se está manifestando de esas formas, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra es llevar la palabra de Dios para decirle a usted que usted se puede reconciliar con Dios aunque usted esté en la cárcel. Estos videos pueden llegar a la cárcel y alguien puede tener su estima hasta el suelo porque el diablo ya trabajó en su mente, pero en los videos pueden llegar hasta la cárcel. Y mire, si usted está en la cárcel y usted hizo lo que hizo, Dios aún de ahí lo va a perdonar, y en ciertos casos hasta lo puede sacar, porque la Biblia dice que hay imposible para Dios. O sea, no hay nada imposible para Dios, y Dios tiene un propósito para cada persona para que predique su palabra. Entonces Dios nos dejó el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Es la prédica en el Espíritu Santo. Es la prédica de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, mire, Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, o sea, buenos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Ve? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. O sea que nosotros los seres humanos tenemos que perdonarnos nosotros mismos, porque si Dios nos perdona a nosotros, que Él es Dios, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar las ofensas que nos pueden hacer a nosotros, o las ofensas que nosotros podemos hacer a los demás? Y por eso Dios está diciendo en Colosenses 3:13, dicen, soportándoos unos a otros y perdonad. Miren lo importante. Yo creo que no he hecho muchos versículos, o tal vez ninguno, del perdón. Soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. O sea, perdonó, así como Dios perdonó por amor y Dios perdona todo, usted y yo tenemos que perdonar todo. ¿Por qué tengo que perdonar, hermano?
para yo no hacerme un daño a mi corazón. Yo soy el que decido sobre mi corazón. Y entonces Dios está aconsejando que perdones para que tu corazón no se vuelva duro, para que tu corazón no agarre rencilla, para que tu corazón no agarre una cosa que se llama raíz de amargura. La raíz de amargura te hace pedazos. Yo ya tuve raíz de amargura y gracias a Dios el Señor me quitó eso y llenó mi corazón con su Espíritu Santo. Entonces dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te hiere, has ganado a tu hermano. O sea, la intención aquí no es ofender al hermano, la intención aquí es que el hermano cambie y decirle que está. Mire, si alguien viene y dice, mire, usted está mal, yo tengo que reconocer delante de Dios, porque sea quien sea, Dios me lo está mandando para abrirme mi entendimiento. Quizá la otra persona que está del otro lado mira cosas que yo no miro, porque lo está viendo desde diferente perspectiva. O si el Señor le está dando la palabra para uno la tiene que recibir para uno cambiar, ¿me entiende? Porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién se va a devorar. Entonces Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Esta es la condenación que tienen todos los hombres que no tienen a Dios. Si usted no tiene a Dios, usted entra en ese rango de condenación. Se mira como que no está condenado porque no está en la cárcel, no está en el juzgado, no está en la corte, no le han mandado su notificación. Se mira que no, ¿verdad? Pero sí está condenado, porque Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces ahí está la condenación de todos los hombres. Todos los hombres tienen condenación en este momento. Todo hombre que no tiene a Jesucristo está en condenación, y al día que se muere se va para el lugar de tormento, porque no quiso el regalo de la salvación, la misericordia de Dios, para que sus pecados le sean perdonados. O sea, Dios está invitando para eso. Entonces, mire, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, éramos enemigos de Dios. O sea, Dios no murió por sus amigos, Dios murió por sus enemigos. Dios murió porque nosotros éramos enemigos de Dios, porque andábamos en el pecado. Entonces, ¿cuánto es el amor de Dios? ¿Cuán grande es el amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuán grande es el amor de Dios que nos tiene en esta tierra todavía, y nos está dando la oportunidad. Los que ya se perdieron, los que se murieron, unos están en el cielo y otros están en el lugar de tormento. Lastimosamente la gente se autoengaña y sabe que su hijo, que su papá, que su abuelo, que su tía, que su primo eran borrachos, y aún así dice se está gozando en el reino de los cielos, y se atreven a decir vuele alto. Pero esa es ignorancia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca dice eso. La palabra de Dios nunca dice eso. Para ser hijo de Dios tengo que tener un rango. Déjenme el siguiente video.